Muy bien, pues muchísimas gracias por invitarme a este foro y felicitar a los ponentes anteriores que, bueno, prácticamente han dicho todo lo que yo podría decir también. Así que me voy a solapar en algunas cosas, aunque voy a intentar resaltar aquellas cosas que son especialmente importantes para mí y que, bueno, pues siempre es bueno insistir una y otra vez en esos aspectos fundamentales. Como sabe, esta plaga viene de América, de Sudamérica, de la zona de Perú, Chile, llega a Europa, a Castellón, en 2006 y a partir de ahí se extiende rapidísimamente por el levante español, por toda la cuenca mediterránea y en la actualidad ha ido avanzando hacia Asia, ha ocupado ya prácticamente toda África, los países que no la tienen es porque o no tienen cultivo o no se hacen controles, y en América ha ido avanzando también hacia Centroamérica, es decir, la plaga sigue evolucionando y en aquellos sitios donde aparece, sobre todo países con menos medios, la plaga es muy destructiva. Esto ya lo conocimos nosotros en el año 2008-2009 y la verdad que es un gran problema. En nuestra región, en Murcia, la detectamos por primera vez en verano de 2007, con una rapidísima expansión, con daños del 100% de muchas plantaciones en 2008-2009. Eso nos llevó a hacer una serie de estudios, al igual que se ha hecho en otras regiones españolas, como en Almería, o Valencia o Canarias, y a diseñar estrategias que resultaron muy eficaces en su momento, hasta el punto de que a partir de 2010 se convierte en una plaga más, posiblemente menos preocupante que otras muchas que había en ese momento. Sin embargo, a partir de 2014-2016 empezamos a ver algunas incidencias puntuales, que no eran muy importantes, pero cada vez eran más frecuentes y sobre todo en los años 2018 y 2019 más parcelas y más fechas en las que se complicaba el manejo de fruta. En la actualidad, esta última campaña ha pasado prácticamente desapercibida y esto está relacionado muchas veces, pues a veces con una cierta relajación de los agricultores, otras veces porque cambian las herramientas, aparecen problemas de resistencia, en algunos casos aparecen herramientas nuevas que ayudan a reducir la presión y la verdad es que creo que el futuro es incierto y lo vamos a ver ahora también por qué. Estas son fotos de 2008-2009 en invernaderos, además de alta tecnología, que en nuestra región no quedaba absolutamente nada. Y esto lo volvimos a ver en 2019 en parcelas muy puntuales, pero fueron casos extraordinarios y que se debieron casi con toda seguridad a un problema de resistencia frente a llamidas, que bueno, pues que se confiaba mucho en ellas y al final dejaron de ser eficaces. Esta es la imagen normal que tenemos ahora mismo, con invernaderos en perfectas condiciones y donde la técnica de confusión sexual se ha ido generalizando cada vez más. Bien, para plagas tan complejas como esta, ya se ha dicho, hay que actuar con estrategias que requieren conocimientos sobre lo que es la plaga en sí, la biología, el comportamiento, sobre lo que son las herramientas de prevención y de control, productos, auxiliares, feromonas, hay que conocerlas perfectamente para posicionarlas bien y hay que conocer también el entorno en el que se desarrollan nuestros cultivos, los ciclos que tenemos alrededor, qué otras cosas podemos utilizar como son algunas plantas hospedantes de auxiliares, etc. Es muy importante conocer todo el entorno para diseñar las estrategias. Nosotros hicimos montones de trabajos cuando empezó el problema, de todo tipo, de productos, de feromonas. No voy a entrar en esto. Muchos de ellos se quedaron en el camino, en desuso, no fueron eficaces, no terminaron dando interés. Se ha trabajado también mucho con el control biológico, como en todos los sitios. Y lo que yo quería ahora resaltar son algunos aspectos claves de la plaga que son muy conocidos, pero que hay que resaltarlo una y otra vez para evitar los problemas que ahora vemos en campo. Lo primero es recordar que es una plaga con un gran potencial biológico, es decir, tiene muchos descendientes y eso le aporta una capacidad de adaptación frente a cualquier cosa. Y una de las cosas son generar o seleccionar poblaciones que son resistentes a los productos fitosanitarios. Y eso está citado en todos los países donde la plaga es endémica o apareció. Y en España, aunque ya sabemos que estaba algunos años antes, por lo menos 2016 o 2017,
se declara la resistencia a diamidas oficialmente en 2019. Recordad que es una plaga muy específica del tomate, pero tiene algunos otros hospedantes importantes, como puede ser la patata, la berenjena, por lo menos en algunas zonas, y sobre todo tiene una mala hierba que yo la resalto, que es la hierbamora o tomatito, porque es una planta que aguanta la plaga en cualquier sitio donde hay ciclos de tomate que a lo mejor son más cortos y hay periodos muy amplios sin solanáceas. Y este es uno de los que mejor aguanta la plaga y en muchas ocasiones nos cuesta trabajo encontrar auxiliares en esta planta que es bastante tóxica. Entonces, tenemos algunos datos, algunas fotos en patata, en berenjena, y después tenemos unos hospedantes que yo llamo accidentales, que son aquellos que, bueno, pues que nos lo encontramos a lo mejor en unas plantaciones de tomate donde ya se ha comido todo el tomate, hay tal cantidad de orugas que tienen que comer de algo y se dejan caer sobre cualquier planta verde que encuentran, como en este caso los bledos o incluso las malvas o los cenizos, es decir, que son hospedantes un poco accidentales. Pero dentro de los hospedantes, a nivel bibliográfico, hay citados otros que sí que pueden ser o podrían ser importantes, aunque yo creo que hay muy pocas probabilidades de que se conviertan en un problema. Pero lo podemos encontrar el pimiento y nos podemos encontrar con fotos o la judía y cultivos como la sandía, la alfalfa, las espinacas y algunas otras hierbas. En principio, creo que hay muy pocas probabilidades de que haya un problema en estos cultivos, pero se podrían seleccionar poblaciones especializadas, poblaciones que estén especialmente adaptadas a los mismos y generar algún problema en ellos. Los que citados están como hospedantes. Recordad también que es una plaga que se protege muy bien, lo cual hace pues, que sea inaccesible a los tratamientos o incluso al control biológico cuando está en las zonas protegidas, dentro de los frutos, de los tallos. Y ya se ha dicho, pero yo insisto una y otra vez, en que parte de la población se deja caer al suelo, donde se forma la crisálida, ahí puede permanecer durante algunas semanas, a veces más de lo que nos imaginamos, y de ahí van emergiendo los adultos. Y nos los podemos encontrar cuando no tenemos suelo, pues en cualquier sitio que les sirve de refugio, en el que pueda haber cualquier objeto en el suelo, y cuando tenemos suelo, pues a veces cogemos muestras, las ponemos en bandeja y dejamos que vayan eclosionando y visualizando los adultos, y son muchos los que están. Bien, una cosa importante en esta plaga, que está perfectamente descrito cuáles son los tiempos que dura la fase de crisálida, la fase de adultos, pero tenemos serias sospechas de que podría haber pequeños porcentajes de las poblaciones que tengan una diapausa prolongada, es decir, salen con un retraso superior a lo esperado. Si normalmente salen entre los 10 y los 14 o 15 días, en algunas ocasiones estamos encontrando mucho más tiempo. Y eso a veces genera un problema porque habría que cambiar un poco los sistemas. A veces parcelas que se han limpiado con relativamente poco tiempo, pero es el suficiente teóricamente para que no haya ya plaga en el suelo, nos encontramos que hay problemas. Y en estos casos, bueno, pues técnicas como la solarización y algunos otros tratamientos biológicos podrían ser una alternativa. Otra cosa importante es que las hembras son más longevas que los machos. ¿Qué quiere decir? Pues que a veces tenemos las crisálidas en el suelo, empiezan a salir, empiezan a parearse, los machos se van muriendo, se nos quedan las hembras fecundadas, esperando que pongamos nuestras plantitas para empezar a poner los huevos, y esas hembras no son afectadas por las técnicas basadas en las feromonas sexuales, tanto con fusión como captura masiva. Y a veces pues ponemos nuestras feromonas pensando que estamos controlando la plaga y eso que hay ahí está generando ya un problema sin que se vea interferido por las feromonas. Ya se ha hablado de las barreras físicas fundamentales, pero a veces no lo podemos tener todo cerrado y hay que priorizar otros objetivos y se puede convivir con la plaga también, en algunos casos, o por lo menos en determinadas fechas, con aperturas. Se ha hablado mucho del control tecnológico, la utilización de placas adhesivas, tanto amarillas, azules, negras, en las posiciones. Yo digo que estas técnicas son eficaces siempre como complemento a las medidas de higiene y de cerramiento. Y estas placas tienen que quedar colocadas antes de plantar, pensando en esos individuos que pueden quedar pululando por nuestra parcela y que solo son eficaces durante las primeras semanas después del trasplante.
pues después ya empiezan a camuflarse entre lo que son las plantas, destaca mucho el cultivo y ya no tiene una capacidad de atracción tan importante como en fases iniciales. Por eso yo siempre digo que hay que ponerlas antes de trasplantar y pensar que es una estrategia para evitar esos primeros ataques en las plantas nuevas. La captura masiva puede ser también un complemento eficaz, o por lo menos para retrasar un poco las poblaciones bajas si hay unas buenas medidas de higiene y de cerramiento, pero a veces lo que está viendo el agricultor son cientos o miles de capturas y en esos casos les puedo asegurar que no está haciendo nada sobre la plaga. A veces cuando hay unas poblaciones muy altas, capturamos mucho, pero no tiene sentido. Eso siempre tiene que estar en parcelas muy limpias y cuando hay muy bajas poblaciones, pues las pocas poblaciones tienen posibilidades de caer. Pero si hay muchas, es señal de que no está funcionando. Se ha hablado de la confusión sexual y esta sí que es una herramienta muy, muy importante a introducir dentro de las estrategias. Y para que se hagan una idea de cuál es el efecto de una y otras técnicas, les voy a comentar una pequeña experiencia que hicimos en 18 invernaderos de 1 hectárea, en los cuales colocábamos diferentes estrategias y hacíamos 2 repeticiones de cada una de ellas. Y colocábamos, entre otras, era la confusión sexual y la captura masiva. Y había otras muchas técnicas. Bien, pues simplemente los resultados lo dicen todo. Las parcelas que no tenían ninguna de estas técnicas son las primeras que empezaba a subir la plaga. Con la captura masiva, con esas trampas de agua, retrasábamos unas semanas y con la confusión sexual llegábamos a retrasar varios meses el incremento poblacional de la plaga, lo cual nos da una idea del efecto potencial que tiene cada una de ellas. Hemos hecho montones de parcelas, unas más pequeñas, parcelas incluso de 20 y tantas hectáreas contiguas sin estar bien cerradas, pero era un núcleo grande. Le puedo decir que los resultados son muy importantes, pero en el tema de confusión sexual hay que tener en cuenta un par de aspectos que son fundamentales. Lo primero es que las hembras detectan y se dirigen a las plantas de tomate o a sus huéspedes alternativos por las cairomonas que emiten, específicas, con independencia de que estén fecundadas o no, y en este caso la confusión no interfiere sobre las hembras. Es decir, que las hembras pueden estar fecundadas, pueden entrar en nuestra parcela, podemos tener confusión y no va a afectarles en absoluto. Lo que afecta, bueno, los machos saben que se dirigen, ya lo han comentado muy bien, Ana, se dirigen por el olor que emiten las hembras que están receptivas para el apareamiento. Una vez que las localizan, se aparean y realizan las puestas. Lo que hace la confusión es interferir con esa capacidad de búsqueda, es decir, saturan el ambiente de tal manera que se saturan los receptores del macho y difícilmente pueden localizar la hembra. Bien, pues esta técnica es muy, muy interesante y llega a ser muy eficaz, pero si lo hacemos bien. Si hay hembras fecundadas en nuestra parcela porque no hemos hecho la limpieza a tiempo y hay hembras que, bueno, pues que han salido, se han apareado, se han quedado ahí, están esperando nuestra planta, no va a tener ningún efecto. Tampoco va a tener efecto sobre las hembras que vienen del exterior. Es decir, si hay poblaciones muy altas en el exterior, una gran presión de plagas, se nos van a estar colando por todos los sitios por muy buenos cerramientos que tengamos. O si tenemos parcelas con malos cerramientos, también vamos a tener el mismo problema. Y además, también se ha comentado, esta técnica es solamente eficaz cuando los niveles poblacionales son muy bajos para ayudar a mantenerlos bajos. Siempre se utilizan como complemento a otras técnicas. Si nosotros intentamos controlar poblaciones altas de tuta con estas técnicas, vamos a fracasar, pongamos las que pongamos. Y siempre lo vamos a utilizar dentro de otras estrategias. El control biológico se ha hablado por activa y por pasiva en esta jornada. Es fundamental y hay que manejarlo muy bien. Y decir que a veces una simple metedura de pata por meter un producto que sea muy agresivo sobre unos auxiliares o cierta persistencia, o una secuencia de esos productos que a veces son biológicos, de efecto moderado, que bueno, porque tienen muy poco efecto sobre auxiliares, pero cuando se utilizan de forma reiterada, que a veces hace falta, porque tiene una eficacia muy baja, puede cargarse todo el sistema. Y una vez que nos cargamos el control biológico, es muy, muy difícil volver a retomarlo. Los mílidos, se ha hablado de ellos, que es un bicho que puede generar algunos problemas
a los agricultores, sobre todo si son poblaciones que no se manejan bien, pero a pesar de los riesgos que hay, ya se ha dicho, es uno de los grandes aliados de los productores de tomate, no solamente por tuta, sino también por otras. Hay diferentes estrategias de suelta que dependen, pues, el interés de una u otra, dependiendo de los ciclos de cultivo, de otra serie de factores. Necrenum, también estoy de acuerdo en todo lo que se ha dicho, lo que pasa es que es un bicho que aparece a veces con unas poblaciones altísimas y controla perfectamente las plagas, y en otras ocasiones, en las mismas parcelas, con la misma dinámica de tratamiento y de manejo, pues lo ves de forma esporádica y tuta sigue subiendo. Es decir, que es muy, muy difícil saber qué condiciones son, por lo menos para mí, en las que realmente va a garantizar el control de tuta. Sí es cierto que para mí es uno de los más importantes ahora mismo que hay sobre tuta, pero a veces tenemos problemas. Tricogamma la hemos probado también en nuestras condiciones, cuando las temperaturas son un poco altas y la humedad es baja, no funciona, por lo menos en nuestras condiciones. Hemos puesto muchísimas, 2 o 3 experiencias con tarjetas en densidades muy altas y no ha sido capaz de controlar la plaga. Los productos fitosanitarios son fundamentales también. Yo cuando hablo de productos fitosanitarios no distingo si son los químicos o los de origen natural, porque dentro de los químicos hay algunos que son muy inocuos, muy respetuosos con los auxiliares, y dentro de los de origen natural los hay también muy agresivos. ¿Sí? Creo que hay que tratar los productos fitosanitarios como tales. Y en el caso de los productos es tan importante su materia activa, el producto en sí, como la forma de utilizarlo. Y hay mucho que mejorar. Y yo creo que estamos todos de acuerdo que los productos fitosanitarios bien utilizados son parte de la solución para el control de tuta, pero mal utilizados son parte del problema y generan más problemas que soluciones nos aportan. Es decir, que no hay productos mágicos, no hay productos que milagrosos como a veces nos intentan vender, y que de hecho casi no hay productos y cada vez menos. Si limitamos entre el control biológico, que tiene que ser compatible, entre algunos supermercados que nos ponen pega, entre lo que ya no funciona, al final nos estamos quedando prácticamente sin herramientas. En cuanto a los tratamientos químicos, solamente remarcar 4 puntos. Primero, buscar siempre máxima compatibilidad con auxiliares, con independencia de que sea el origen del producto natural o no. Pensar siempre en estrategias antirresistencia. No podemos jugárnosla a una carta que estamos reiterando y que estamos generando una selección de las poblaciones más tolerantes hasta que obtenemos poblaciones que son totalmente resistentes. Tenemos que posicionar muy bien las aplicaciones en función de la dinámica de la plaga y no llegar tarde. Y hay que hacer aplicaciones eficientes. Y eso significa que si un producto tiene una eficacia potencial del 90 o del 95%, tenemos que aplicarlo de tal manera que nos acerquemos a esa eficacia, porque en muchos casos nos estamos quedando por la mitad. Y eso depende muchas veces de cómo formamos nuestro caldo, cómo metemos los productos para el caldo de tratamiento. A veces metemos algunos microgránulos con aceites, no llegan a disolverse bien y no llegan, estamos metiendo dosis inferiores a las que pensamos. A veces es difícil con algunos productos dosificar en función del tamaño de la planta, y hay que mejorar muchísimo a veces la calidad de las aplicaciones con el tipo de boquillas, con el tipo de aire que le estamos metiendo, porque a veces es problema de calidades. Y ojo con los tratamientos vía gotero. Ya no solamente los productos que no tienen registro y que bajo ningún concepto se podría meter, sino con algunos de los que tienen, puesto que es una forma de generar o se pueden facilitar los problemas de resistencia de una manera muy, muy rápida. Y posiblemente, si tiene registro, yo pasar de las 2, 3 semanas o en sumo 4 semanas en aplicaciones vía gotero no lo permitiría bajo ningún concepto, porque lo que hace es diluir a veces excesivamente las materias activas, están metiendo dosis subletales sobre la plaga en algunas zonas de la planta, y al final lo que genera son problemas de resistencia. Por eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de aplicaciones. Y hay que pensar también que el problema del lepidópteros no solamente es tuta, sino que a veces trabajamos con métodos muy específicos sobre tuta, y con feromonas o con virus,
y al final hay otros que están por ahí pululando y con el tiempo, si no en esa campaña, la siguiente, son los que van a empezar a dar problemas. Y los problemas van a ir cambiando. ¿Veis? Tenemos Idiotis, tenemos Podostera totorali, Podostera exigua, los plúsidos, y además tenemos otras muchas plagas. Al final tenemos que jugar un poco con todo. Como resumen de las estrategias que hacemos aquí, es decir, que medidas de higiene con suficiente tiempo para que no haya adultos en la parcela o no haya crisálida en el suelo. Si se puede hacer una solarización, es lo que nos va a garantizar que está limpia la parcela de plaga. Hacer una revisión de las mallas, evitando pues, todas esas aperturas que parece que tenemos invernaderos de alta tecnología y al final no estamos haciendo nada con los cerramientos. Integrar otros sistemas tecnológicos, como la utilización de placas, imponiéndolo en su momento como complemento a las medidas de higiene y antes del trasplante, y la confusión sexual también la metería antes de trasplantar. Favorecer la fauna auxiliar, sobre todo teniendo muy en cuenta la fauna en los productos que sean compatibles. Y tratamientos los justos y perfectamente posicionados, no llegando tarde, porque a veces cuando ya llegamos tarde el problema se nos enquista y ya es prácticamente imposible volver un poco al equilibrio. Y por último decir que es fundamental también en la colaboración y hacerlo bien todos los productores de una zona. ¿Por qué? Porque si hay una gran presión de tuta porque algunos lo están haciendo mal, esos adultos que se desplazan muy fácilmente de unas parcelas a otras van a presionar sobre nuestras plantaciones y con una gran presión de plagas ni el control biológico ni el control tecnológico van a ser eficaces. Ni siquiera las barreras físicas van a ser suficientes porque siempre hay un pequeño porcentaje, por muy bien que cerremos, que va a entrar. Y además, si tenemos una gran presión de plagas, vamos a tener que dar más tratamiento y eso es un factor de selección de resistencias y va a generar también más gastos. Y si algún agricultor está haciendo las cosas mal, reiterando con unos mismos productos, como he visto en alguna ocasión, porque el producto funcionaba muy bien, hasta que se lo ha cargado, esas poblaciones resistentes que ha generado un agricultor en una parcela se ha ido extendiendo a todos los demás de la zona y al final ha hecho que sea inútil ese producto para el control de fruta. Y con esto termino y así creo que me he limitado bastante bien al tiempo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Antonio, por esa excelente exposición y vamos a cerrar en este caso, bueno, pues este webinar con la intervención del último de nuestros ponentes. En este caso, bueno, pues no es otro que un ingeniero que nos va a hablar de, bueno, pues de la estrategia de Koppel para el control biológico de tuta absoluta. No sé si tenemos por ahí ya a Julián al otro lado de la pantalla. Hola Julián, buenas tardes. ¿Estás por ahí, buenas no? Tardes. Buenas tardes. Voy a ver si puedo compartir la presentación. Perfecto. Vale. Además te vemos muy nítido, o sea que estupendo. Bueno, lo primero, pues muchas gracias por invitarme a la presentación. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Me oís? Sí, perfecto. Sí, se ve y te escuchamos. Vale, que muchas gracias por invitarme a la presentación. Yo voy a repetir un poco algunas cosas que han dicho mis compañeros, pero es que es inevitable repetir porque estamos todos trabajando más o menos en lo mismo y coincidimos y eso significa que es algo positivo porque al final todos coincidimos en muchas cosas. Entonces, pues bueno, repitiendo un poco lo que ha dicho Antonio Monserrat, pues bueno, el control biológico para tuta pues va unido por un lado a los cerramientos, a medidas culturales, tenemos que trabajar con trampas, con fitosanitarios y al final por un control biológico. Nosotros tenemos un protocolo ya de hace muchos años. Nosotros empezamos con las suertas de Nesidicoris y el semillero en 2005-2006. Al principio funcionó muy bien. Todo el mundo se unió a este concepto de trabajar con Nesidicoris, pero bueno, fue dejándolo paulatinamente. Y lo que se consiguió en los primeros años, que era controlar muy bien con Nesidicoris las plagas que había. Se bajó mucho el problema de virus, gracias también a que las casas de semillas sacaron variedades tolerantes a virus de cuchara, se bajó mucho las poblaciones de trigo y conseguimos que la tuta no subiera mucho en los primeros años. Después nos fuimos acomodando a raíz de aparecer varios productos que controlaban la tuta, varias de amidas, pues se dejó un poco de lado el control biológico y
los últimos años, con esa consecuencia, pues dio lugar a que la tuta volviera a aparecer de forma muy fuerte. Nosotros, pues bueno, dentro de nuestro protocolo, trabajamos con intentar hacer introducciones de Secori en semillero. Siempre aconsejamos 5 o 7 días antes de la introducción de la planta en el invernadero. También aconsejamos en algunos momentos, si hay algo de mosca blanca, pues la introducción del Hermocero eremicus. Y también, pues, en caso de que haya tuta, pues estamos empezando a trabajar con nematodo, en este caso con el nombre comercial de Casanen, con el Ctenema calporseae. También a partir de un cultivo de tomate largo, pues aconsejamos pues hacer unas introducciones de nuevo de Nesidocoris pues en primavera, porque debido al frío y a los tratamientos fúngicos, pues lo normal es que Nesidocoris pues desaparezca. Entonces aconsejamos una nueva introducción a partir de febrero o marzo, según las condiciones y el tiempo que vaya a estar en el invernadero. Esta introducción pues siempre tiene que ir unida con un poco con alimentación. Nosotros seguimos trabajando con lo que es Efectia, y hasta la fecha pues no ha ido muy bien. Simplemente como recordatorio, aunque ya se ha dicho, pues aquí tenemos las principales plagas que tenemos en los invernaderos de tomate, y directa o indirectamente el Nesidocoris es capaz de ayudar, no a controlarlas todas, pero sí se pueden alimentar de todas, porque el Nesidocoris es un sinche, es un mítido que es capaz de alimentarse tanto de mosca blanca como de tuta, como de alguna larva de gusano, y puede llegar a comer algo de ácaros y puede también alimentarse de minador. Entonces, pues bueno, realmente el Nesidocoris come un poquito de todo, y aunque no haya tuta o no haya mosca blanca, pues puede seguir alimentándose de otras plagas que pueden afectarnos a los invernaderos. Ya se ha dicho, pero bueno, yo quiero que es muy importante que tenemos que empezar antes de que se haga el cultivo convencional dentro del invernadero. Y bueno, aquí he puesto algunos ejemplos, siempre de productos o abonos C que no son residuales. Es muy importante intentar eliminar las hembras o los adultos que haya en el suelo, como ha explicado Antonio Monserrat ahora mismo. Entonces, se puede ayudar pues con unas aceites naturales mezcladas con algún producto de contacto, como puede ser un aceite vegetal, un aceite mineral. También se puede ayudar con algún azufre foliar, porque el azufre en el polvorío ya no está autorizado en invernaderos bajo plástico, pero sí en algunas zonas sigue habiendo malla y sí que se podría trabajar con azufre en el suelo si tenemos pues invernaderos de malla. La razón principal es, aparte de que podemos eliminar adultos de mosca blanca que pueden inocular el virus y daría lugar a que se hicieran más tratamientos que impedirían que se instalara bien en el Nesidocoris, nos ayudaría también a intentar eliminar los adultos de tuta que hay en el suelo. También nos ayudaría a bajar un poco las pupas de tris, y al lavar la estructura pues también bajamos lo que son los reservorios de araña roja y de basalte. Aunque estamos hablando de tuta, no hay que olvidar que después de lo que ha comentado ya, que la preocupación de la tuta, por estadística, la segunda plaga que está habiendo en tomate, que cada día sube más, sería el basalte. Por tanto, sí es muy importante lavar las estructuras para intentar que el basalte no haga el menos daño posible, y eso no dé lugar a que se hagan muchos tratamientos que haga que el Nesidocoris no se instale bien o que desaparezca a lo largo del cultivo. También tenemos que hacer unas labores culturales, pues también lo explica Antonio, tapar mallas, que no hayan rotos. Las placas adhesivas se tienen que colocar unos días antes de la plantación, son prioritarias. Si se van a colocar, pues es importante que se hagan antes, y también vigilar el despuntado por el tema para que se instale bien en el Nesidocoris. Y el uso de insecticidas, tanto biológicos como convencionales, pues, síntesis química, pues son necesarios, pero tenemos que saber cuándo y cómo se tienen que utilizar. La colocación de placas, bueno, nosotros aquí tenemos unos ejemplos de Oriben, en nuestra marca comercial. Nosotros las aconsejamos que se pongan horizontales. Si no se colocan horizontal, se pueden colocar vertical, pues haciendo una trampa, como se ve ahí. Como la tuta suele ir hacia lo más oscuro, lo más negro, pues si ponemos como se ve en la foto a la derecha, un bidón que se le ha quitado una parte y se ha introducido la placa, pues sería una forma de captura. Y también podemos colocar feromonas de captura de machos, teniendo en cuenta que si se va a colocar muy pegado a los márgenes del invernadero, pues puede ser atrayente de lo que hay en la calle, pero que puede ayudar a que se capture machos, o simplemente pues la placa negra directamente en el suelo. Según la cantidad de captura que se haga, pues puede ser más eficaz o menos eficaz, pero es muy importante que se coloque antes de plantar. Si aparece mucha tuta, pues se vuelven a renovar, pero tenemos que colocarlas de esa manera, que sería la forma más lógica para intentar capturar la máxima cantidad posible de tuta. Junto con los tratamientos fitosanitarios que se hacen antes de plantar y la colocación de las placas antes, pues también tenemos feromonas de confusión sexual. Ya se ha hablado de ellas, tampoco lo voy a recordar. Ahí tenemos el ejemplo de captura masiva y de atrayentes de machos, también como ha explicado Antonio Monserrat.
Aquí pongo un ejemplo del ciclo de Nesidocoris, que realmente no se ha visto, pero bueno, que sepáis, ese sería su ciclo. Los huevos los introduce dentro del tejido más blando, y pues tendríamos pues 50 días ninfales y el adulto. El Nesidocoris, como he comentado antes, pues es polífago, pues puede comer cualquier tipo de plaga, también se puede alimentar de la planta, puede hacer mucho daño. Es importante que eso lo tengamos en cuenta. Generalmente los estudios que hizo Cooper, pues hemos visto que a partir de la tercera generación, en general, es cuando hace daño, por tanto, si tuviéramos que hacer tratamiento correctivo, sería a partir de la tercera generación. Y como curiosidad, pues lo que hemos visto es que Nesidocoris puede llegar a comer 30 huevos de tuta al día y también puede comer alguna larva, precisamente pues se alimentaría de huevos de tuta. También pues el problema que tiene es que generalmente se queda en la parte de arriba de la planta, no suele bajar para abajo. Por eso muchas veces es problemático para el control de mosca blanca si hay poblaciones de mosca blanca abajo o de tris. Y también podemos trabajar también aparte del tomate en berenjena. Y se puede utilizar también algo en pimiento, pero es una plaga en pepino y calabacín. Si tenemos invernaderos en la zona de Levante, junto a un tomate con un pepino o un calabacín, tenemos que tener en cuenta que en calabacín puede ser una plaga y tenemos que vigilarla para que no nos dé lugar a que nos haga daño en los cultivos de cucurbitácea. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de Nesidocoris. Y tenemos por ahí, se está alimentando de una mosca blanca y de huevos de tuta. Se ven algunos que se han alimentado de ellos y otros todavía que están vivos. Generalmente nosotros aconsejamos sueltas de semillero, pero también se pueden hacer sueltas de campo. La dosis varía según el momento y la fecha. Junto con la introducción de Nesidocoris, siempre aconsejamos lo que es la alimentación. Estuvimos haciendo unos estudios en campo y vimos cómo evoluciona Nesidocoris según de lo que se alimente. Fijaros que si hacemos sueltas de Nesidocoris en semillero sin alimentar, o no volvemos a alimentar en campo, que muchas veces dicen Nesidocoris ha desaparecido, simplemente ha desaparecido porque no tenía comida, vemos que la fecundidad sin presa es muy baja, con bemisia pues realmente buena, pero con huevos con polillas es todavía mucho más alto. Y ya no solo la fecundidad, sino la supervivencia y su duración del ciclo. A medida que está mejor alimentado, su ciclo baja y pone más cantidad de huevos. Por tanto, es importante que aparte de que hagamos sueltas de Nesidocoris en semillero, tenemos que alimentar para que ese Nesidocoris evolucione de forma favorable dentro de los invernaderos. Aquí tenemos una foto de un compañero mío y de yo y mía cuando empezamos los primeros años a hacer sueltas. Se empezó con alguna maquinaria, después al final pues hemos visto que no es tan necesario, que simplemente haciendo sueltas por encima de la planta sobra, porque prácticamente todos los semilleros, si tienen sueltas de semillero, es el 80, entre el 80 y el 100% de la superficie de tomate. Por tanto, pues haciendo una aplicación directa, pues sobra. Y es muy importante que junto con la suelta de Nesis, pues se alimente para que ese Nesidocoris no haga daño en la planta y se reproduzca de forma favorable. Bueno, pues aquí esto es algo ya muy dicho, serían las condiciones que nos ayudarían en la instalación de Nesidocoris en campo y por qué se trabaja en semillero y no se utiliza en campo. Bueno, todo esto lo sabéis todos mucho, no hay que explicarlo mucho. Y después, pues nosotros estamos empezando a trabajar con otra alternativa, aparte de trabajar con Nesidocoris. Yo le he explicado un poquito en el protocolo, que estamos empezando a estudiar la aplicación de nematodos vía foliar para el control de tuta y de lepidópteros. Principalmente lo estamos utilizando para tuta, pero tal como ha dicho Antonio Montserrat, no hay que olvidar que a raíz de hacer tratamientos específicos para tuta, la aparición del necrenus y la utilización de fenómenos solo de confusión para tuta, pues puede ser que de lugar a que aparezcan otro tipo de lepidópteros que nos pueden hacer daño. Y en el caso de nematodos, pues sería no solo específico de tuta, sino que son generalistas para cualquier tipo de plaga, de gusano. Bueno, el casané es el Tecnema capursané, que es un nematodo específico de cualquier gusano. Nosotros lo tenemos ya muy utilizado para el tema de post-resigua principalmente, pero hemos visto que también ayuda a controlar la tuta y estamos pues trabajando ya con ellos desde el último año. Aquí hay un vídeo que especifica, pues explica un poquito cómo trabaja. Prefiero poner un vídeo porque al final son muchas presentaciones y en un vídeo pues es mucho más explicativo, mucho más claro que si estoy hablando yo solo o pongo una diapositiva. La gran ventaja de los nematodos es que se pueden aplicar vía foliar con cualquier producto que no sea nematicida. El nematodo va a llegar al gusano, se queda en la hoja, puede estar viviendo de 24 a 72 horas
y la J3, que es el ciclo, lo que es la parte del nemátodo que es infectivo, se puede quedar parado en la hoja, y cuando el gusano se está alimentando de ella, pues se introduce por la boca o por el ano, como se está viendo en estos momentos, y el gusano se alimenta. Generalmente el tema Castorcea se queda más ahí en tema de emboscada, más que en el tema de navegar por la hoja, y cuando se ha introducido dentro del cuerpo, pues la J3, que es la parte infectiva, pasa a fase parasitaria, y ya pues que se quita su tegumento y introduce la bacteria, que es la que va a producir la sistemia dentro del cuerpo del gusano. También se puede introducir por lo que es cualquier abertura que tenga el gusano. Aquí vemos la parte J3 del nemátodo, que tira su tegumento y ya introduce la bacteria simbionte y se va reproduciendo dentro del cuerpo del gusano, y produce una septicemia en 24 o 48 horas. Suelta la toxina. La bacteria que suelta el Stenema castorcea es la Sertonamus, de género Sertonamus. En este caso es específica. No es una bacteria que se encuentra en la naturaleza, se reproduce dentro del estómago del nemátodo, y cuando lo que es el nemátodo se introduce dentro del cuerpo del gusano y tira su tegumento, pues introduce la bacteria y produce su toxina. La toxina mata por septicemia el gusano, y cuando el gusano ha muerto, pues explota, y de ahí saldrían nuevos nemátodos, y se empezaría de nuevo su ciclo para reproducirse dentro de la hoja y buscar a nuevas plagas, a nuevas larvas de tuta para alimentarse de ellas. Ese sería el ejemplo más típico de lo que ocurría en un gusano. También aquí el estudio que hemos hecho con Imatei en semicampo y en algunos himeneros ya que estamos trabajando con ellos, hemos trabajado con los 3 nemátodos que tenemos a nivel comercial y hemos visto que el Castorcea es el que mejor funciona. Hemos visto que Cooper cambió su formulación el año pasado, y entonces hemos conseguido que el problema que teníamos antes con los nemátodos, que era que rápidamente se deshidrataban en la hoja en menos de 24 horas, ahora conseguimos que por la formulación aguanten de 24 a 48 horas, en algunos casos hasta 72 horas, y de esa manera es capaz de moverse por la hoja y de sobrevivir y localizar las plagas para conseguir controlarlas. Aquí también os he puesto otro vídeo. Yo he dicho que quería que la presentación fuera lo más amena posible, y no sabía que mis compañeros iban a explicar muchas cosas y yo iba a ser el último, entonces no podía repetirme mucho y quería que se quedara algo más visual. Aquí esto es con una cámara, una larva de tuta infectada por nemátodos, y cómo la controlan y cómo se va reproduciendo el nemátodo dentro de la larva. Una imagen vale más de 1000 palabras, y yo creo que es la mejor manera de que lo veáis. La gran ventaja, como he dicho, que se introduce de forma muy fácil pues, por la abertura del gusano. Sobrevive más de 48 horas, hasta 72 horas. Es respetuoso, resistente a los productos fitosanitarios que estamos trabajando en campo, y sobre todo tiene una muy fácil aplicación, porque se hace como se está haciendo con cualquier producto fitosanitario. Siempre es aconsejable hacerlo a primera hora o a última hora de la tarde, por el tema de que puede ser un poco fotosensible y que no le afecte mucho la luz, pero como realmente se puede aplicar con cualquier producto y es fácil, pues realmente pues, nos ayuda a seguir trabajando, por un lado, que aparezca el necrenum de forma natural, en el Pseudocoris que hemos trabajado en semillero, y después las introducciones que hacemos en campo junto con Infectia no le van a afectar a Pseudocoris, y nos va a ayudar a terminar de controlar la tuta sin que tener que hacer grandes tratamientos que nos afecten a la instalación y a la evolución de Pseudocoris. Aquí tenemos el producto comercial, la dosis que estamos trabajando con ellos y el volumen de cardo. Lo aconsejamos 2 o 3 aplicaciones seguidas con una diferencia de semana. La gran ventaja del Stenema castorcea es que sobrevive de 15 a 35 grados, es decir, que coincide con las temperaturas reales que tenemos cuando aparece la tuta. Es el que está más adaptado a las condiciones climáticas del Mediterráneo, por tanto, ayuda a que se instale bien, a controlar la tuta y va a evolucionar con todas las temperaturas que tenemos en nuestra zona. Pues nada, no quería decir mucho más. Soy el último y creo que no tengo que aburrir mucho. Creo que ha quedado un poquito claro. Vuelvo a resumir un poquito lo que quería que se os quedara claro. Nosotros seguimos pensando en trabajar con Nese, semillero,
y apoyar tratamientos cuando aparezca tuta con nemátodos que nos ayudarán a que la evolución del éxito baje y evolucione todo bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Gracias, Julián. Vamos, una exposición estupenda y la verdad que, vamos, en este caso lo de los nemátodos, a buen seguro que ha dejado a nuestros participantes, vamos, con ganas de saber más cosas. Si os parece, pasamos a las preguntas de la gente que está en el webinar. Y la primera, en este caso, bueno, pues es de Rafael Ignacio Losilla, es para Paco Sola y te pregunta Paco si entonces no es conveniente usar plásticos negros en el suelo para eliminar matas, ya que en estos plásticos se introduce la tuta. A mí, sinceramente, pues no me gusta el tomate. Depende de cómo coloque el plástico. No es que el plástico se introduzca y la tuta. El plástico se coloca y deja huecos donde se puedan necesitar. Pues a mí me parece que no es lo mejor. De hecho, alguna experiencia hay por ahí, algún dicho hay en las agricultores que donde hay plástico hay más tuta. Ya no sé, yo desde luego no lo veo, si no se sella bien, no lo veo conveniente. La siguiente pregunta es de Fran Unipro Perelló, que bueno, nos pregunta en general a todos qué opináis de las distintas trampas luminosas específicas para tuta absoluta que están apareciendo en el mercado. ¿Quién quiere contestar? Mi experiencia, no conozco la última versión, pero sí que hemos tenido bastantes problemas con las trampas de luz que inicialmente parece que funcionan muy bien y después, como no haya un perfecto cerramiento de las parcelas, los únicos que terminan contentos son los vecinos porque se llevan la plaga del vecino. Entonces las trampas de luz son realmente peligrosas. Puede haber modelos, puede haber algunas que se diseñen bien y posiblemente pueda tener interés, pero la última no la he probado, pero sí que hemos tenido malas experiencias. Bueno, en este caso, la última de las preguntas que la quiero formular yo a Julián Giner de Cooper. Julián, ¿en qué momento empezasteis a trabajar, bueno, pues, o empezasteis a explorar el tema de los nemátodos para atajar o para frenar la tuta? Bueno, nosotros llevamos ya muchos años trabajando con nemátodos, pero siempre nos quedamos un poco cortos. No conseguimos adaptar la dosis ni la formulación. A raíz de cambiar la formulación y empezar a ver en el uso de cultivo ecológico en pimiento, de que era capaz del nemátodo quedarse vivo un tiempo considerable para llegar a actuar contra la plaga, en este caso para gusanos, para Sphaerotheca exigua, empezamos a pensar si es capaz de ayudarnos a controlar Sphaerotheca exigua, pues puede ser también que para tuta haga lo mismo. Y empezamos a ver que los últimos 2 años con agricultores que realmente no trabajaban con el Siocoris, que nos llamaban a finales de primavera con muchísimos problemas y que no teníamos nada que perder, pues empezamos a trabajar con ellos y vimos que sí que era capaz de bajar considerablemente la población, aunque siempre tiene que estar apoyado con el Siocoris y con un producto, pero sí que vimos que realmente era capaz de colonizar las larvas de tuta y ayudar a su control. Como os decía, una nueva pregunta, en este caso de Pep Mora, nuevamente sobre las trampas de luz, y pregunta si es comparable la atracción de la luz de la propia cairomona en confusión sexual, puede provocar también encuentros casuales. La atracción de feromonas es una atracción de machos. Entonces, machos sí puede ser que la atraes desde relativamente lejos, incluso desde alguna parcela vecino, pero no vas a atraer una población de hembras. Y son las hembras que ponen los huevos. Entonces, si tienes un trampeo masivo, sí puede ser que atraes algo desde lejos, pero si el
resultado neto es que capturas una cierta cantidad de machos, pues bueno, has conseguido el objetivo medianamente bien. Y en la confusión sexual, sí, seguramente atraen machos desde lejos, pero no vas a aumentar la población de hembras. Entonces, es también algo que yo creo que no hay un peligro de atracción de la plaga desde lejos, porque como mucho vas a atraer solamente machos que no se van a reproducir. Yo quería añadir una cosa, porque a veces se ha producido alguna confusión con algunas publicaciones que han demostrado que las trampas cebadas con feromonas a veces capturaban hembras. Y es cierto que a veces te encuentras alguna hembra, pero te la encuentras simplemente por azar, porque las hembras, tanto los machos como las hembras, se mueven mucho, se meten por todos los sitios y cuando hay poblaciones muy altas eres capaz de detectar algunas trampas, algunos adultos, hembras en las trampas. Pero esas las detecta exactamente igual, aunque no le pongan las feromonas, simplemente por la placa adhesiva y porque se meten un poco de forma aleatoria. Es que ni la confusión ni la captura masiva va a generar más problemas de plaga porque no son capaces de traer a las hembras a la facilidad. Eso lo hemos comprobado nosotros en 2010, creo que tuvimos un proyecto donde hemos contado la cantidad de machos y hembras que caían en trampas delta y efectivamente la cantidad de hembras fue algo anecdótico, vamos, y más como dice Antonio, por la placa adhesiva, y había un trozo de placa amarilla y eso sí puede atraer a una hembra desde cerca, pero no va a ser la trampa, la feromona por sí, que va a atraer hembras. Ana, creo que sobre las trampas de luz tú también querías aportar algo, ¿no? Sí, a ver, sé que han desarrollado una nueva trampa de luz que se mueve por el invernadero, ¿vale? Y que lleva unos LED con una frecuencia que atrae específicamente a tuta y que lleva una aspiradora, es decir, que las que se acercan son atrapadas y son capturadas. Entonces, si siguen evolucionando este tipo de prototipos, pienso que sí que pueden ser interesantes porque sería una atracción y destrucción, que la atrapan y la encierran, ¿vale? Y al final se mueve con una frecuencia concreta, que es pequeñita, que no es una iluminación grande. Entonces creo que en esto se tiene que seguir avanzando y creo que si se hace bien y se estudia bien, pues pueden ser interesantes. Bueno, pues seguimos con las preguntas. Jorge Miranda os pregunta, si no conseguimos una población adecuada de Nessie de cara al invierno, ¿cuál sería la mejor estrategia a seguir? ¿Seguir introduciendo Nessie? ¿Utilizar materias activas más agresivas? Bueno, activas más agresivas, no. Directamente cualquier cosa menos eso. Yo tengo buenas experiencias con el uso de Nesidiocoris, incluso de cara a invierno, siempre y cuando se utilice la alimentación. En el caso de la Hephaestia no es posible alimentar toda la parcela con Hephaestia durante varias semanas, que sería lo que necesites para establecer Nessie, pero con el tema de los ácaros presa enriquecidos sí hemos visto que incluso en sueltas tardías de octubre y refuerzos de noviembre se han mantenido buenas poblaciones, ¿vale? Durante los meses de diciembre con la alimentación. Yo sinceramente, si se llega al mes de diciembre con una población de Nesidiocoris muy baja, lo que habría que pensar es que he hecho mal. Otra cosa es que ya sobrepases cuando pase el invierno, pero si llega a principios de diciembre con una población de Nesidiocoris muy baja, deberías de pensar que has hecho mal, porque esto no es normal. Algo has tenido que hacer mal en la implantación de Nesidiocoris, en mi opinión. No. En este caso, la siguiente pregunta de Rafael López para Loli Requena. Loli nos pregunta, Rafael, si es fácil aplicar el ISONI. Sí, es lo más fácil que tiene la confusión sexual, es la aplicación, porque lo único que tenemos que tener en cuenta es hacer una distribución homogénea de los difusores y bueno, creo que lo he explicado, pero no sé si lo he dicho totalmente claro, o sea que simplemente tenemos que calcular la distancia a la que queremos ponerlos, porque al ser 1000 difusores por hectárea, si no calculamos esta distancia sí se puede poner la cosa un poco complicada porque nos pueden faltar o sobrar difusores. Entonces, una vez que calculemos este marco, es muy fácil porque es seguir un orden y poner difusores en todo el invernadero.
empezando siempre por una banda y terminando por la siguiente. Y a la hora de colocarlo, pues como la foto se podía apreciar, es muy fácil, simplemente es darle media vuelta en la rafia y ya está. El difusor tiene un alambre de aluminio, con lo cual en cuanto lo gira una vez o una vez y media, el difusor ya no se cae. Y ya quería... Ay, dime Paco, perdona. Ah, no, nada. Vale, es que quería puntualizar un poco sobre la pregunta que habíais hecho sobre la atracción, si las feromonas de confusión sexual atraían a adultos, y quería puntualizar que en todos estos años he estado haciendo muchos ensayos con un testigo y parcelas en confusión. Y algunos de los testigos había unas poblaciones tremendamente altas, y los invernaderos en confusión estaban a medio metro, o sea, estaban todos los invernaderos juntos. Y no se ha observado jamás un aumento significativo de adultos. Quizá alguno se habrá pasado, no lo sé, pero sinceramente sería imposible decirlo, pero visualmente no. O sea que no hay ningún problema. Como decían ellos, como decíamos antes, son las cairomonas las que se encargan de avisar a la tuta dónde está el cultivo. Bueno, pues seguimos con las preguntas. Domingos Duarte os pregunta, ¿tenemos problemas en utilizar los CAPSENEM? Si tenemos que utilizar también los NESIS. ¿Será que los CAPSENEM hacen control también de los NESIS? Estamos también trabajando en eso con dosis bastante más altas de la que he dicho yo, para ver control de Nesidocoris con CAPSENEM. Lo estamos haciendo en algunos mercados comerciales. Parece que ayuda algo, pero no tenemos todavía un 100% de cómo tenemos que trabajar, y todavía no os puedo decir, pero en principio también ayudaría a controlar Nesidocoris, pero con una dosis bastante más alta de la que estamos trabajando. El problema es que cuando suele haber muchos problemas de Nesidocoris, suele ser cuando más temperatura hay y el nematodo pues dura menos tiempo. Entonces, pues el coste económico puede ser muy alto en proporción a lo que trabajamos para tuta, y algunos agricultores pues siempre piensan que lo ecológico, lo biológico es muy caro y no se atreven a dar el paso, pero sí estamos trabajando también en ello en laboratorio y en semicampo. En teoría sí, pero en campo todavía hay variables que todavía no tenemos 100% controladas. Bueno, pues tenemos más preguntas, o sea que vamos a ir respondiéndolas poco a poco. Pep Mora os pregunta, ¿puede provocar encuentros casuales entre machos y hembras de la luz? Es posible que atrae a la zona donde estaba la iluminación poblaciones más altas, y si hay poblaciones más altas concentradas, lógicamente los encuentros van a ser mayores, es decir, sí que podría ser. Rafael Ignacio Losilla os pregunta si se está aplicando confusión sexual con otras plagas además de tuta. En el caso de pimiento en la región de Murcia, Cleostridia fue un problema muy importante hace unos años. Se solucionó prácticamente con el tema de confusión sexual, y actualmente se sigue practicando, se sigue utilizando en más de 1.000 hectáreas, 1.300 hectáreas de pimiento, puesto que es una plaga que sabemos que si dejas de controlarla, al final en la siguiente campaña o las 2 o 3 campañas te vuelve a reaparecer. Es decir, que sí que se está utilizando para el caso de Ostrinia. Hemos hecho también algunas pruebas para Spodoptera exigua y para otras plagas de hortalizas, para Plutela. Tienen algunas cierto efecto, pero como al final hay tal cantidad de lepidópteros que pueden afectarles, tiene poco interés desde el punto de vista, por lo menos en nuestras condiciones. El interés de la confusión está para plagas clave que son muy difíciles de controlar por otros métodos, como son las penetradoras, como es tuta o como es Ostrinia. Pero en general, alguna otra de las plagas que hemos intentado, aunque han resultado con cierta eficacia, realmente no tenía interés desde el punto de vista técnico mantenerlas. Para Julián. Perdón, sí. quería puntualizar algo sobre esto, porque sí que en Almería estamos trabajando con un producto para Isomate BAO, con un producto de confusión sexual, y sí que hemos visto que la eficacia es muy buena, y aunque haya otras plagas de lepidópteros, como bien dice Antonio,
la mayoría de los lepidópteros que hay en pimiento, o sea, la mayor parte es Spodoptera exigua, y en la mayoría de los casos sí que interesa en usar la técnica. De todas formas, aún no tiene registro el producto, pero para mí, con el resultado que tienen los ensayos, me encanta, o sea, la herramienta sí que interesa. ¿Alguien más quiere puntualizar algo más? ¿O pasamos a la siguiente pregunta? Bueno, sobre confusión sexual, solamente decir que es una técnica ya muy antigua y que se está aplicando al aire libre en muchas plagas, en frutales, en vid. Entonces, es algo muy conocido y en los invernaderos no lo hemos aplicado mucho hasta ahora porque son superficies relativamente pequeños y no siempre bien aislados. Entonces, en invernaderos no se ha dado caso. Entonces, quizás sí, Tuta absoluta es uno de los primeros, aparte de lo que dijo Antonia en Murcia. Ostrinia aquí en Almería no la hemos tenido, por lo que yo sepa, pero al aire libre hay muchísima experiencia con confusión sexual. Y en los invernaderos lo de Tuta absoluta es un ejemplo excelente donde podemos aprovecharnos de una técnica ya bien conocida en otros cultivos. Para Julián, de Miguel Sánchez, Julián te pregunta si se ha estudiado los nemátodos para otras plagas y cultivos exteriores como olivos, cítricos, frutales, tomate de industria. Sí, en tomate de industria también se ha hecho, y en frutales, en la delegación de Murcia, sí que, bueno, la delegación de Murcia, que es todo el Levante y hasta el norte, sí que está trabajando en ello hace unos cuantos años, y se está trabajando en manzano y creo que también algo en almendro, se está trabajando ya también en eso. Desde hace 2 años, desde que cambiamos la formulación, se está trabajando en distintos lepidópteros, distintas plagas de distintos cultivos, tanto en frutales como en lo que es en invernadero. En cítricos, que yo sepa, no, pero en frutales sí se está trabajando ya con ello. En este caso, Ortega Cardona os pregunta si se tiene algún estudio sobre la atracción de tuta por los manejos culturales de poda en tomate. Que yo sepa, no. Yo sepa, no. Tampoco me consta. No. Otra pregunta, en este caso Domínguez de Leiva, Francisco, que os pregunta si la suelta de codornices es efectiva. Sí, bueno, habla tú ya. Codornices pueden ser muy efectivos contra cualquier bicho que encuentren en el suelo. Por lo que yo sepa, no pican a los tomates, entonces sí pueden ayudar. Pero hay un grave problema, y eso es que en muchos invernaderos también entran gatos y suele tener las codornices como su alimento favorito. Entonces conozco un agricultor que soltaba codornices y tenía algunas trampas para los gatos también. Entonces cuando capturaba un gato, le daba una paliza, le llevaba 1 kilómetro, pero ha perdido mucho codornices por eso. Además, se escapan con mucha facilidad también. Entonces tiene sus más y sus menos. No son empleados muy fieles en ese sentido. Y los gatos es un superdepredador que elimina los codornices totalmente si no te cuidas. Más preguntas, ya estamos finalizando. La verdad es que ya veis que ha generado mucho interés todas vuestras intervenciones porque hay un buen número de preguntas. Un oyente, en este caso Rodríguez Quintana, que os pregunta ¿dónde se pueden conseguir esas trampas de luz LED? Yo buscaría en internet, no te lo puedo decir. De momento es que no sé si tienen el producto aún desarrollado a nivel comercial, ¿vale? Yo lo leí en una noticia de prensa, pero creo que aún no lo han desarrollado comercialmente el prototipo definitivo. Bueno, pues ya para finalizar, 3 preguntas más. José Ortiz os pregunta si es bueno modificar, en este caso a Loli, le pregunta si es bueno modificar la altura de Isonet con el crecimiento del cultivo, Loli. No es necesario, de hecho se recomienda dejar la feromona a la misma altura, de medio metro a 1 metro, por una razón, y es porque donde nos interesa tener mayor concentración de feromona es en la parte baja, que es donde se producen la mayor parte de los apareamientos.
Entonces, bueno, si se pone un poco más alta, la técnica va a seguir siendo eficaz, pero es recomendable ponerla siempre de 0,5 a 1 metro. Espectador anónimo os pregunta ¿qué opináis sobre utilizar a la vez confusión sexual y captura masiva con feromonas? No tiene ningún sentido. No tiene sentido. Si metes confusión sexual, la captura masiva no va a funcionar, no va a capturar. Bueno, yo quiero puntualizar un poco, Antonio, porque la captura masiva como tal no funciona, porque evidentemente cuando metemos una feromona de monitoreo dentro de una parcela con feromona de confusión sexual, el macho no va a ver esta feromona de monitoreo, que por eso la utilizamos para saber si la técnica está funcionando bien o no, pero sí que podemos hacer captura masiva con nuestros propios difusores, que es lo que hablaba al poner la trampa, o sea, la placa negra con el difusor al lado. O sea, es un poco darle la vuelta. Hay muchos agricultores que como ponen placa para hacer captura de adultos, la ponen cerca del difusor, el macho se acerca al difusor y muchos de ellos se quedan pegados. Incluso hay agricultores que utilizan difusores viejos de la primera reposición que aún tienen algo de feromona y cuando pegan estos difusores viejos en las placas, tienen más capturas de machos, del orden de 6 en una placa sin difusor viejo a 64 capturas. O sea que algo se puede hacer. No es necesario yo no veo necesario hacer la captura masiva siempre y cuando hayamos hecho todo bien y la población de tuta esté controlada. Pero si tenemos una entrada masiva de hembras grávidas de la calle y tenemos vemos que tenemos una puesta de huevos muy alta, esta técnica de hacer captura masiva, entre comillas, dentro de confusión, nos puede ayudar a bajar esa población de adultos y volver a bajar el nivel en el cual es efectiva la confusión. Y la última, ahora sí que de verdad es la última, para Francisco Sola. Paco, te pregunta Nicolás Piñero, ¿qué bacillus de los que ha utilizado se han portado mejor en el control de tuta? La verdad es que yo sinceramente todos se comportan bien. El que me ha empleado es el Costar, pero se comportan bien todos. Se comportan bien todos. Es que no recuerdo, hay uno de Adichen que parece que tiene algo más de penetrabilidad, pero el de CBC se comporta bien. En general ahora todos los bacillus se comportan más o menos bien. No veo grandes diferencias. No sé si alguien ha hecho un ensayo al respecto, pero yo no he visto grandes diferencias. ¿Alguna puntualización más? Bueno, pues no sé si queréis, antes de despedir, y de terminar, finalizar el webinar, no sé si alguien quiere puntualizar más, aclarar algún concepto. No, pues estoy viendo que quedan 112 participantes de los 170 que había, entonces algunos ya han tirado la toalla. Pero no obstante, sí, me parece un muy buen resultado. Y, bueno, hemos alcanzado... hemos alcanzado los 200. Muy bien. Bueno, pues evidentemente ya la gente está cansada. Pues es un tema que sigue despertando muchísimo interés. También he visto que hemos tenido participación de otras partes de España y no sabemos bien de dónde ha venido todo el interés. Si tenéis algo más de datos sobre eso, sería interesante saberlo. Bueno, no os preocupéis porque os iremos informando de las consecuencias y de las reacciones que se hayan podido generar a través del webinar, por supuesto. Sí, por cierto, que hay algunos oyentes que nos han pedido si les podemos pasar el vídeo de vuestras ponencias para que ellos lo puedan consultar. Por mi parte no hay ningún problema. Podéis utilizarlo. No hay ningún problema. No hay problema. No. Sin problema también. Eso está.
Seguiremos hablando de Tuta Absoluta en los años que vienen, seguramente también. Hay cosas que ojalá que pueden cambiar. En tomate hay desarrollos muy interesantes. Ahora tenemos algunas cosas envasates que aparecen que pudiesen ofrecer soluciones con agrodepredadores. Estamos trabajando en agrobios Deja bastante... mucho lugar a discusión. Y bueno, con los parasitoides tenemos que seguir adelante. Tenemos que ver cómo no solamente mejorar que Necrem nos entra de forma espontánea, pero también que tengamos algo disponible. Quizás hace falta 2 o 3 tesis doctorales para llegar a una cría. Quizás sería interesante buscar otro parasitoide como se está presentando en otros países del Mediterráneo, a ver si alguno se presta para una cría en masa. Entonces yo estoy seguro que en los años que vienen vamos a seguir teniendo material para hablar sobre Tuta Absoluta, y ojalá cada vez menos sobre Tuta Absoluta por haberlo solucionado, ¿no? Pero nada, pues muchas gracias a vosotros de la revista por organizar este acontecimiento. Bueno, si os parece bien, damos entonces por concluido este webinar, pero yo antes quisiera agradeceros a todos, bueno, pues vuestra buena disposición, y la verdad que hayáis compartido todo este conocimiento no solo con nosotros, sino con todos los que se han inscrito en este webinar sobre Tuta Absoluta. Creo que hemos hecho una radiografía casi perfecta de la situación de la tuta en el cultivo de tomate desde todos los puntos de vista, así que os lo agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. También, si me permiten, ya para ir cerrando, bueno, pues quisiéramos agradecer a Gabriel Roca y a José Antonio Sánchez de 13 Studio, que han estado también colaborando y han hecho posible, bueno, pues que podamos llevar a cabo este webinar de Tuta Absoluta, donde fíjense los intervinientes que hemos tenido, como han sido Jan van der Bloem de Coexpal, Loli Requena de Biogar, Paco Sola de Hortalán, Ana Arévalo de Agrobio, Antonio Montserrat de Limida y Julián Giner de Cooper. O sea, un cartel de auténtico lujo en este webinar que ha organizado la revista FIH sobre Tuta Absoluta, la situación actual en el sudeste peninsular y estrategias de control mediante confusión sexual y enemigos naturales. Un webinar, bueno, pues que ha sido posible gracias a la sponsorización de Biogar, que, bueno, pues que ha confiado en nosotros para poder llevarlo a cabo, y la colaboración de empresas como Agrobio y Cooper. Insisto que gracias a todos ellos ha sido posible la celebración y la puesta en marcha de este webinar, que espero que les haya gustado y sobre todo que les haya sido de utilidad. Ya para finalizar, bueno, pues muchísimas gracias, y sé que me queda una pregunta pendiente, pero se la responderemos por escrito. Muchísimas gracias y hasta la próxima.